llamo Manuel Rivero García. Todo el mundo me decía durante mucho tiempo, y sobre todo en la época juvenil, me llamaban Rivero, porque los riveros en este pueblo éramos casi una familia. Solamente una familia, los demás estaban en Caidero, pertenecían al pueblo de Caidero. Si me remonto un poco a la infancia, tengo que adelantar de que soy profesor de lengua y literatura y licenciado en filología románica, que desde pequeño me ponía a oír las conversaciones. Como yo era el más pequeño, estaba con mi madre en la casa, mientras los demás hermanos estaban pues en las tareas de la labranza y estas cosas, o se habían casado. De la misma manera que me gustaba oír las conversaciones de los antiguos y de los mayores y estas cosas, eso me dio a mí pues la idea de que con el tiempo a lo mejor podía yo escribir un poco de historia de Juncalí. Bueno, el lino era entre los cultivos que se utilizaban con más frecuencia, porque Juncalillo es tierra de papas y millo. Y el lino, recuerdo que había unos 4 o 5 amas de casa que cultivaban el lino. Mi madre siempre estuvo por su cuenta. Y entonces hay un terreno en donde le llaman la olla del laurel, ¿eh? Donde ella reservaba, o le decía a mi padre que reservara el terreno, que el año siguiente volvía a plantar el lino. Y claro, este esmero que ella tenía por esta plantación a mí me llamó la atención. Y entonces ella me empezaba a contar. Dice, mira, cuando el lino ya crezca y tenga 5 o 6 meses de tamaño ya, a lo mejor adquiría el tamaño de 1 metro, entonces ya se puede comer la linaza, la semilla. Y la linaza era una especie de semilla privilegiada para medicina y para cosas de eso. Entonces tú podías tener a lo mejor una herida y entonces con la linaza la masticabas y de aquí cogías un poco y te ponías en la herida, y eso no sé si era bueno o mal, pero la herida se curaba. En la imagen que tengo presente todavía es porque todos los años que se casaba alguna hermana mía, que eran, me parece que son 7, la dote que mi madre le daba era un colchón de lino. Mi madre se encargaba de todo. Entonces yo tenía que acompañar a mi madre cuando iba a ayudarle a la tejedora o todas esas cosas. Y entonces yo me andaba en mis cosas. Pero terminé diciendo que qué difícil era armar el telar. Porque ahí había que hacer un montón de... Todo esto de la urdimbre, la trama, tenían que cruzarse los hilos, ¿eh? Y después tenían que darle los pedales. Y eso era complicado. Hombre, la agricultura como tal, el lino, frente a lo que el concepto de agricultura, parece que es algo más sublime, algo más necesario, ¿eh? Por las propiedades que tiene y el uso. Como dice Iván Quintana, a la gente de aquí les abrigaba, les hacían más fuertes, porque el lino es el tejido más fuerte que hay, por lo menos aquí en este mundo. La gente en los años 50 empezaron a irse a la zafra, y sobre todo las chicas que no tenían aquí futuro se iban a los almacenes de los tomates, y venían después con ropas nuevas, que las que estaban aquí arriba se quedaban bobas mirando para ellas, ¿no? Y entonces eso era un adelanto para los que habían salido, y con el tiempo este pueblo
se despobló. Y se quedó en eso. Es verdad que cesó el agua y desde el momento que venían noticias de trabajo en otros sitios y todas esas cosas, se iba. Y luego vino el turismo, vino la construcción y esto se quedó. Entonces esto ha repercutido en el pueblo de Juncalillo, que se desapareció el lino también de este pueblo porque el agua escasea.